sumamente costosa y sabemos la realidad dominicana, he tenido muy buenas oportunidades y lo menos que yo puedo hacer es estar aquí en nuestro país dándole esta charla con la mejor gana, y también el proyecto que les voy a mencionar es una manera de yo devolverle a la sociedad dominicana. Entonces, yo les voy a hacer la presentación de manera breve. Luego al final, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer y me pueden acercar, porque también quiero ser respetuoso de su tiempo, ya estamos cerca de la hora. Entonces, multiplicadores matemáticos, se llama el proyecto que les voy a presentar. ¿De qué trata? El proyecto de multiplicadores matemáticos es un proyecto inspirador que busca dos cosas. Primero, mejorar las matemáticas en nuestro país, y segundo, inspirar a nosotros los jóvenes a alcanzar nuestros sueños. Cuando digo jóvenes, jóvenes somos todos, de espíritu, de deseo de superación, eso es lo que se busca. De manera en particular, la manera que nosotros estamos llevando a cabo nuestra misión es entrenando estudiantes de bachillerato que son buenos en matemáticas para competir en competencias matemáticas, que fue el caso mío, por eso empecé en esta área, pero sobre todo para usar sus talentos para enseñar a estudiantes de escuelas públicas. Es decir, los jóvenes que nosotros entrenamos no solamente aprenden, sino que también dan de su tiempo para ayudar a otros. Es un proyecto que dura el año escolar completo, de septiembre a mayo. Cuando yo me entro en las competencias, muchas veces agarran que el examen en febrero, en enero te dicen, mira, bájate, estudia un chingante. Yo estoy seguro que Félix Sánchez no estudia, no se pone a correr semanas antes, sino que se pasa el año entero. Entonces eso es lo que estamos tratando de inculcar con este proyecto. Ahora bien, ¿por qué? Veamos aquí el efecto multiplicativo. Imagínense que tenemos un entrenador, uno de ustedes universitario. Si ustedes enseñan a 5 personas de bachillerato, que le llaman multiplicador en este proyecto, y cada uno de ellos ayudan a 5 niños, tenemos que esa persona ha enseñado a 5 más 25, 30. Y de ahí surge el nombre del proyecto, multiplicadores matemáticos. El proyecto tiene 3 áreas. La parte de entrenamiento, que son clases semanales de 1 o 2 horas, y se enfatiza no nada más 2 más 2 son 4, de manera más difícil, sino también un asunto de creatividad, resolución de problemas. En nuestro país lo que más hay es problema. No necesitamos más gente que identifique el problema, sino gente que decididamente lo resuelva. Pues la matemática ayuda al razonamiento crítico. Solidaridad es cuando los jóvenes ayudan a otras personas que tengan dificultades con matemáticas. Y la parte de inspiración, donde tenemos frases semanales y también charlistas invitados que motivan a las personas. En el primer año, que fue el 2012-2013, los resultados fueron buen desempeño en las competencias a nivel interno, distrital y la regional. Estas fueron competencias locales, o sea, nacionales. Pero lo que me llamó la atención, que no solamente en matemáticas, sino también en física. Y una aclaración que no la hice al principio: multiplicadores matemáticos, una iniciativa privada, no es de Google, no es del gobierno, no es de ninguna universidad, es solamente un deseo personal de devolverle al país. Le presenté a un grupo de jóvenes, amigos míos, y dijeron, vamos a ayudarte. Yo físicamente vivo en Estados Unidos, y lograr que personas se hayan unido a este proyecto es sumamente motivador e inspirador para mí. Y en el primer año logramos beneficiar a 50 estudiantes. Pero lo más interesante es que solamente 15 de ellos fueron los multiplicadores, que a su vez ayudaron a 35 estudiantes con más de 170 horas de solidaridad. De manera gráfica sería más o menos una proporción de 1 enseña más o menos casi 3. Y varias charlas inspiradoras. Veamos algunas imágenes. Aquí vemos diversión en clase. Ellos aquí están participando en un problema en la pizarra, y aquí están armando unos cubitos que yo compré en la India. Una ventaja de tener su jefa en la India, que usted también puede visitar la India. Hago un paréntesis que no lo hice anteriormente. Por ejemplo, cuando yo fui a la India, yo hablé, por ejemplo, con mi mamá, que está aquí en el salón, y le dije, wow, es muy inspirador saber que Google está en la India, en un país en vías de desarrollo. Y me dice mi mamá, claro, muy posiblemente allá no se va la luz. Y yo le dije, sí, se va la luz aquí. Bueno, pero es que no hay tanto calor, porque tú sabes que aquí en República Dominicana hay mucho calor. Y yo dije, bueno, el calor que hace en la India es muy fuerte. Bueno, pero tal vez todo el mundo maneja organizado. Yo dije, bueno, mami, aparte de los motorconchos, también hay vacas, bueyes, una serie de cosas, y se han logrado. Entonces, sin número, ¿ustedes se recuerdan del cumpleaños? A veces uno dice, no, pero es que empresas como X o Y, Z no estarían aquí. Y sin embargo, muchas veces después de nosotros llegar y hablándole claro,
muchas veces es que aquí en nuestro país no hay talento, no hay buenos ingenieros, no hay buenos abogados. Tal vez es cierto o tal vez no. Pero digamos que de este salón toditos somos buenos. ¿Ustedes creen que una empresa extranjera se va a establecer solamente por este grupito? Muy posiblemente no. Tenemos más cantidad, necesitamos más cantidad de buenos ingenieros, de buenos abogados, de buenos mercadólogos. O sea, todos debemos de superarnos y ayudarnos unos con otros. Y esta es una manera, de manera particular, de tratar de poner sobre granito de arena para impulsar eso. Entonces, tenemos aquí de solidaridad. Ahí vemos dos de las jóvenes del Calasanz ayudando a algunos de los niños. Y charla inspiradora, no sé si conocen a ese joven, Marcos Díaz. Marcos Díaz, nadador. Imagínense ustedes, yo realmente estaba en un viaje de trabajo, cuando a mí me llega un email de uno de mis compañeros escribiéndole a otra persona, diciéndole, mira, para ver si tú puedes dar una charla, y todo un email. Y yo dije, bueno, yo no sé a quién le está escribiendo. Y cuando veo el email, dirigido a Marcos Díaz. O sea, estamos hablando de que tiene una iniciativa privada, que no, nadie está ganando dinero, y una persona como Marcos Díaz darle una charla a 7 gatos, literalmente hablando, lo ven en la foto, es sumamente inspirador. Para mí, le doy esto de testimonio, que a veces uno tiene sueños y metas que uno quiere lograr y no se atreve, porque imagínate un proyecto y yo vivo lejos. O sea, uno tiene miles de razones de no emprender. Sin embargo, a veces uno lo que tiene que hacer el primer paso, y las cosas cuando tienen que ser, y con la ayuda de Papá Dios, se resuelven. Es un ejemplo. Entonces, no solamente eso, sino que en el primer año aplicamos un evento organizado por el presidente Bill Clinton en los Estados Unidos, donde seleccionaron a más de 1000 estudiantes de todo Estados Unidos. Eso yo lo hice cuando era estudiante de la maestría del MBA. Ahí estoy con 2 dominicanos que tienen otros proyectos medioambientales, en el caso de uno de ellos. Y ya de por sí participar en ese evento de prestigio. Y de esos nos seleccionaron aproximadamente a 20 y los reconocieron. Y aquí estoy con el asesor de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, obteniendo un reconocimiento especial por el proyecto. Pero lo interesante es que ese reconocimiento se nos da por la promesa de lo que vamos a hacer el siguiente año. O sea, es como un premio Nobel a Obama adelantado. Entonces es un compromiso que nosotros estamos asumiendo en ese momento, y se nos dio por 2 razones. Una, porque esos jóvenes que nosotros estamos ayudando sirven de modelo positivo a esos niños que muchas veces están en los barrios y no saben lo que van a hacer y no tienen manera positiva. Nos quejamos de la delincuencia, pero ¿qué es la delincuencia? Son niños que no han tenido oportunidades, no han tenido un modelo positivo de qué se puede hacer. Pues eso es una parte que ellos valoraron. Y la otra, que no sé si sabían, que República Dominicana está en número 1 en matemáticas en toda Latinoamérica. Nuevamente de abajo hacia arriba. Entonces, eso que es motivo de risa es lamentable, quiere decir, tenemos delincuencia, tenemos falta de oportunidades. Y no es por este grupo que está aquí, tal vez muchos de los que están aquí son buenos en matemáticas, pero hay muchos que para elegir carrera dicen, ¿tiene mucho o tiene poca matemática? Por ejemplo. Entonces, por eso no tiene el reconocimiento. Entonces, en este segundo año el compromiso fue de al menos 100 estudiantes adicionales. Trabajamos en Santiago, en La Salle y el Politécnico Femenino, específicamente el Politécnico Femenino por un aspecto de género, de motivar a las féminas que se involucran en tecnología en estas áreas, y el Colegio Calasanz, de donde me gradué. Aquí tenemos el segundo año, algunas de las charlas, voy a pasar más rápido. La primera, esa es la presidenta del Caribbean Women Foundation, que sería Mujeres del Caribe. Y luego Iván Gómez. No sé quiénes conocen a Iván Gómez. El Himalaya. Fue uno de los dominicanos que subió el monte Everest. Nuevamente, son gente inspiradora que son dominicanos, han llegado lejos y le dieron la charla. Tanto en la imagen anterior como esta, los que ven de azules son estudiantes del liceo nocturno del Colegio Calasanz que están recibiendo la tutoría. Luego aquí tenemos Milton Morrison, liderazgo basado en valores, a los estudiantes de bachillerato, una charla que se hizo en Santiago y otra de Jordi Ledesma. Algo interesante de Jordi es que él apenas me lleva como 3 años de edad. Y cuando yo estaba en bachillerato, él fue uno de mis entrenadores. Y más adelante yo también entrené a otras personas que me llevan más, que yo le llevo más o menos 3 o 4 años. Entonces, por ejemplo, entonces ustedes sabían que Luguelín, el corredor, se inspiró a participar precisamente porque vio gente como Félix Sánchez. Entonces, nuevamente, ese modelo de uno ver a una persona que lo ha logrado, muchas veces de motivación para nosotros también lograr y llegar lejos.
Entonces ese fue el caso de Jordi, que es muy bueno en matemáticas, muy bueno en ajedrez. Déjame decirle, incluso a nivel personal, yo apliqué a Microsoft, me dieron una pasantía de que yo iba a participar y estoy ahí haciendo una yuca y nunca apareció un proyecto para participar en verano. Yo hablé con Jordi y él me dio trabajo, el primer año de trabajo mío, o verano de trabajo fue con él. O sea que ese aspecto humano yo entiendo que es muy importante también en todos los proyectos. Luego Olson, que también es muy bueno. ¿Quiénes conocen a Olson Ortiz? Tenemos una persona. Olson Ortiz es profesor universitario de la Pucamaima, organiza competencias de programación y también es muy bueno en ajedrez y ahora tiene un programa de ajedrez en el radio. Entonces, lo interesante es, pensemos en grande. Empezamos en matemática, pero la idea es expandir más adelante a programación, robótica, física, astronomía, es decir, temas que despierten nuestra imaginación, nuestra curiosidad y decir, claro que sí, podemos echar para adelante. Lo que viene es lo siguiente, turismo espacial, pues vamos a crear los nuevos ingenieros que se van a preparar para eso. Y no limitarnos solamente en Santo Domingo y Santiago. Ya nada más me queda un minuto, se lo prometo. O sea que si alguno está a punto de irse y me regala un minuto, se lo agradezco. Y si se tiene que ir, confianza. Ok. Expandir la más ciudad y pueblos de República Dominicana, Latinoamérica y vías de desarrollo. Ahora bien, la visión transformadora del proyecto, como yo lo veo, es que lo obvio es que un proyecto educativo y solidario, la educación para superanos, la matemática para el razonamiento y la parte de solidaridad. Pero para mí, lo que yo entiendo que es más vital, que es el capital humano, que se va a formar una red nacional e internacional de talentos. Tenemos los estudiantes, los colaboradores y los charlistas, que son personas preparadas, pero también con alto compromiso de echar hacia adelante y ayudarnos unos con otros. Y eso puede crear un abanico de oportunidades. Podemos crear proyectos innovadores. Estábamos hablando de Google hace algunos minutos, pero ¿por qué no pudiéramos formar muchísimo Google en nuestro país, por así decirlo? Mayor cohesión social, hablaba de la delincuencia, pero muchas veces los que están en el carro ni miran al muchacho que está al lado tocando el vidrio. O sea, mayor cohesión social de ayudarnos uno con otro, aumento de la competitividad, si estamos mejor preparados podemos producir más, con mejor calidad, y nuevos liderazgos, no solamente basado en prestigio, sino en realmente ayudarnos. Ya para finalizar, quiero dejarlo con dos frases de inspiración. Muchas veces, de manera individual, sentimos que no podemos hacer una diferencia, ¿no? Que yo nada más soy uno, yo no puedo. Pero si se fijan en la siguiente frase, puede decir, como uno de nosotros, así sin importar qué tan pequeño seamos, podemos hacer una diferencia. Y dice así: si piensas que eres demasiado pequeño para causar un impacto, intenta dormir con un mosquito en la habitación. Y dado el caso, ustedes saben que ahora mismo los mosquitos están muy de moda. Bueno, y la otra frase tiene que ver con el espíritu de trabajar unidos para hacer las diferencias. Y dice así: nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Hola, Keita, espérate. Ok, entonces, espero que, a modo ya de cerrar, que esas ideas de que sí nosotros podemos y que sí debemos trabajar unidos puedan hacer una diferencia. Muchas gracias.